La fábrica de velas de la isleta se ubicaba en lo alto de la calle Pérez Muñoz, en un edificio diseñado por el arquitecto Miguel Martín Fernández de la Torre, edificio que aún continúa en pie. Ejercía la actividad la empresa Guarino, Moruzzi y Garabote, sociedad de responsabilidad civil. La fábrica original se encontraba en la zona de Guanarteme, pero se trasladó a la isleta en el año 1942. Ante el aumento de la demanda, en los años 1952 y 1958, se tuvo que instalar una nueva maquinaria para poder mantener su capacidad de producción, que era de 300.000 kilos de velas al año. Las velas se comercializaban bajo la marca Mamut y La Canaria, aunque también se elaboraban bajo otras denominaciones encargadas por los clientes. A finales de los años 70 del siglo pasado, la empresa fue comprada por Velas Archipiélago, continuando con la fabricación de velas bajo la denominación de Industrias Canarias de Bujías Velas La Canaria. Bajo la nueva propiedad se continuó con la producción, sobre todo destinada a la exportación a África, llegándose a alcanzar una producción de 7.000 velas a la hora. ¿Se acuerda cuándo empezó a trabajar en la fábrica de velas? Perfectamente. ¿Cuándo fue? Pues fue cuando yo tenía 16 años. Y luego estuve 2 años allí, me marché y luego a los 18 años volví otra vez allí. Y estuve hasta los 20 y pico. Me fui al cuartel. Y cuando vine al cuartel trabajaba allí de noche. Hice el servicio militar en Bañadero y por la noche pues me iba allí a hacer las horas extras para ganarme un duro. ¿Y cómo entró a trabajar allí? ¿Buscó usted el trabajo? ¿Fue? Busqué yo el trabajo. Yo era lo que iba buscando trabajo por ahí, me dieron trabajo y allí me quedaba en la fábrica de las velas. ¿Y se acuerda quiénes eran los propietarios? Guarino, Moruzzi y Garabote. Eran los propietarios de lo que es la empresa que fabricaba las velas. Como dueño estaba don Manuel. Que era el encargado, que era más o menos el que estaba allí. No, el encargado no, ese era dueño. Ajá. Yo a él lo conocí a los 20 años más o menos, porque ese señor tuvo problemas y estuvo desterrado. Ah, y no sabe por qué, no se acuerda. ¿El rumor cuál era? El rumor era las fardas. Ajá. En aquellos tiempos. Sí. Y quien llevaba aquello era una señora que se llamaba Maruquita, que era la que le llevaba a ver todas las cosas. Y él regresó y entonces ya él se puso al tanto. Y cuando empezó a trabajar, ¿cuál era su cometido en la fábrica? ¿Qué tenía que hacer usted? En la fábrica era pues encender los hornos abajo, echarle leña a los hornos, había unas jarderas. Las jarderas tenían un fondo de agua muy poco y luego lo demás se le iba dando fuego y se iba echando parafina. Y se llenaba hasta arriba. Se dejaba sentar y cuando aquello estaba sentado se llevaba las máquinas para hacer la vela. ¿Y qué la iba haciendo? ¿Producción? ¿Era un tubo enorme? No, eran unas máquinas con... En la base de abajo tenía unos rollos de hilo, unos pabilos. Subía por un tubito para arriba. Se enhebraba, iba a una parte de la máquina. Esa parte se abría para arriba, era un canal lleno de agujeros por donde bajaba el pabilo. Se llevaba el líquido, se dejaba que se asentara, se bajaba la máquina, siempre tenía una reserva de velas arriba, que es la que mantenía el pabilo. Entonces se llenaba el canal de parafina, se dejaba que se secara, se pasaba luego cuando estaba seco una cuchilla, se cortaba el pabilo, se levantaba la máquina para arriba, el panel para arriba, se cortaba
la plancha que sobraba de parafina y luego se sacaban las velas de arriba, se bajaba la parte esa para abajo, se le daba para arriba de las velas que estaban metidas abajo ya hechas, se trincaba y hacer otra camada de velas. ¿Y luego qué hacía? ¿Se fardaban? ¿Se metían en paquetes pequeños? No, eso se echaba en cajas, a granel. Y luego de allí se le pasaba a un almacén a unas chicas que trabajaban en la parte de abajo. Que son las que las... Ellas le ponían el sello, le hacían el paquetito y las empaquetaban y las metían en caja. ¿Y con qué marca? ¿Se acuerdan las marcas que se usaban? La marca era Velas Canarias, pero a su vez se hacía, ya cuando yo trabajé últimamente, se hacía el Garañón, que se hacía para Calistro, un almacenista de Terde. Y se le vendía con esa marca como si fueran de él. Porque luego la venta sí la hacían otras empresas. ¿Ustedes solo fabricaban? No, nosotros vendíamos, llevábamos al muelle, a los almacenes, a Guía, a Garda, a Gaeta, al Sur. O sea, que ustedes mismos la distribuían también. Teníamos un furgón y lo distribuíamos. Y yo otro venía a buscarla allí también. ¿Y había muchas que se mandaban para afuera la producción o era Sí, solo sí, aquí? pues para la parte de ahí del Sahara y todo eso, por ahí se vendía bastante. Me decía entonces que trabajaban las mujeres. Las mujeres solo era el tema de Las mujeres eran empaquetados. El sellado de la vela, hacer el cartucho, envasar, lo que es el empaquetado lo hacía todas las mujeres. ¿Y cómo era la zona donde estaba la fábrica de velas en aquel entonces? Ahora está rodeada de todo lo que es la urbanización de Nueva Isleta. ¿Cómo estaba? Allí la zona estaba todo fabricado en lo que era la calle de los era Pérez Muñoz. Esperen. Y en la esquina de frente había una barbería, frente a la fábrica había un solar y después había una que a su vez era también dueño ellos, Guarino, Marucha y Garabote. Y un taller que estaba un poquito más abajo, también era ellos dueños. ¿Y la Nueva Isleta entonces no La estaba? Nueva Isleta se empezó a hacer cuando estando yo allí. Cuando yo tenía 17 años, se empezó a hacer la Nueva Isleta. Por casualidad no se acordará de un primer sueldo allí que tuvo, no se acordará en pesetas cuánto era, más o menos. ¿Qué le puedo decir? Serían 300 pesetas, 400 ¿Y eso pesetas. para la época estaba bien o...? Cuando yo tenía 16 años, 17 años, pues era un buen sueldo. ¿Y que era para la familia o para usted? Para... No, había entrado, yo iba una vez en semana a mi casa, me quedaba en la fábrica de la pera. ¿Dormía allí y todo? Y una vez en semana me iba para mi casa. Y el sueldo había entregado a la familia. ¿Enterito entonces? Sí. O sea, la fábrica entonces estaba produciendo las 24 horas casi. No. Pues Hacía un turno. Cuando yo fui al cuartel es cuando producía de noche. Que yo solamente trabajaba en la fábrica. Yo me encargaba. Yo solo hacía tanta pera que 2 turnos del día. O sea, estaba toda la noche allí. Yo empezaba a las 10 de la noche, o a las 9, hasta las 7 de la mañana. Y luego iba al cuartel. Y era muy ¿Y corto. cómo estaba en el cuartel después de estar toda la noche allí? El sargento era un gran amigo mío, no tenía problema. Que lo dejaba dormir un ratito. No tenía problema. Yo fui el primer soldado que llegó a Bañadero, porque aquello fue una batería de costa. Luego aquello se quitó, la batería de costa, y los militares iban a hacer una residencia allí. Y luego se arrepintieron de la residencia y al final pues lo que se hizo fue un campo de tiro. Y luego cuando... Y sigue siendo militar Sigue aquello. siendo militar. ¿Y cuando dejó de trabajar en la fábrica de velas, a dónde fue? Cuando dejé la fábrica de velas fui al cuartel y ya cuando salí del cuartel me fui a Artigaday, a trabajar a Artigaday, a la calle Rebelde. ¿Mejor sueldo o por qué lo dejó? Mejor sueldo. Y también a lo mejor no trabajaba por las noches. No, ya ahí era de cocinero y ya era otro mundo. Me quedaba la pensión Colón y también me iba a la pensión a mi casa. Pero ya el sueldo era 5.000 pesetillas. Ya era otra cosa. Y no siguió luego la trayectoria de la fábrica. Sabe que estuvo muchos años en funcionamiento hasta que se vendió. Aquello estuvo siempre funcionando igual. Luego, el yerno, don Prisco Crespo, que era yerno de don Manuel, montó una fábrica en Terde, en la Pardilla, una fábrica verde. Y yo me fui a trabajar con él allí, a Terde. Aprovechando todo lo que sabía ya de... Y no, yo fui encargado allí a Terde. Y allí estuve también bastante tiempo. Pero la fábrica aquí, en la isleta, seguía produciendo. Eso, Eran las dos. y ya él se separó. Supongo que también después, usted no, la época, la fábrica se vería abocada al cierre cuando las velas dejaron de ser ya tan útiles. No, se vendía. ¿Se seguían vendiendo? Se vendía, pues se vendía mucho para abajo, para el Sahara, para todo eso, para abajo de los moros. Sí, pero aquí ya no tanto, supongo, ¿no? Aquí Sí, se vendía. Se vendía porque siempre antes, Ah, bueno. todo el mundo se iba a la luz, la vela.
Y cuando iba a buscar la vela, ya no encontraba la vela, ya tenía que ir a comprar otra vela. Eso por normal. Las velas siempre se vendieron, bastante. Y luego, después que se fue, ¿no mantuvo contacto con gente que trabajó con allí? Con Sí, usted? yo es que después, mi novia, que es mi mujer hoy, vivía en la calle Sirva. Ajá. Se aprovechó el entorno. Y pues yo me la hallé de novia con 17 años. O sea, ya estando trabajando en la fábrica de velas. Trabajando en la fábrica de velas. ¿No iba a visitarlo ahí a la fábrica? Y pues ahí me iba a comer de vez en cuando, a aprovechar lo que había. Y nos casamos y se celebró. Y se celebró en la Sociedad de Velas Canarias. ¿Celebraron ahí En la fábrica de las velas no, en la sociedad que estaba en la calle Gordillo. Y esa sociedad que estaba vinculada con... El Velas Canarias era el equipo, lo financiaba el Velas Canarias. O sea, que la empresa financió cosas, entonces, actividades en el barrio. Sí, equipo, lo que es el equipo del Velas Canarias, y de que era un equipo de fútbol. de fútbol. Famoso. Y no iba a los partidos, usted no... Sí, iba y jugaba el Rosiana, el Velas Canarias, que era el pique que había siempre, Que había un pique entre el Rosiano y el Velas Canarias. ¿Y por cuál tiraba usted? Hombre, por el Velas Canarias. Por supuesto. Pues nada, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos recuerdos para que queden vivos Y en la aquello de las máquinas era un lujo porque era una artesanía, porque las máquinas llevaban un canar de agua que era la que enfriaba la parafina. O sea que para su tiempo era moderna entonces, ¿no? Sí, es decir que venía un canar de agua, entraba por una parte de la máquina, daba la vuelta, se iba a un ajibe y el agua salía otra vez. Usted nunca supo si las máquinas, supongo que serían compradas afuera, ¿no? Y traídas de afuera. Ahí había, de afuera, había dos máquinas grandes, pero eso vino de afuera. Pero después había unas más pequeñitas que se usaban también, pero todo funcionaba En su perfectamente. momento llegó una gran inversión entonces de los Sí, propietarios. en aquella época sí. Pues nada, gracias de nuevo entonces Pues nada. por compartir los recuerdos. Pues nada, encantado. Cualquier cosa que se ofrezca, a la disposición.